Hola, el día de hoy vamos a hacer el análisis gráfico de absorción a través de un ejemplo que dice: una corriente de gas está formada por 90% mol de nitrógeno y 10% mol de CO2. Se desea absorber el CO2 en agua. El agua que entra está pura a 5 grados centígrados. Como hay un serpentín de enfriamiento, se puede suponer que la operación es isotérmica. La operación es a 10 atmósferas. Si el flujo del líquido es 1.5 el flujo mínimo del líquido, ¿cuántas etapas se requieren para absorber 92% de CO2, tomando como base de cálculo un mol de gas de entrada por hora? La estrategia de cálculo es, primero, construir el diagrama colocando todas las variables conocidas y desconocidas como se muestra en esta figura. Tenemos el volumen de entrada del gas por acá abajo y por acá arriba el gas con dicha relación molar respectivamente. El líquido entra en la parte superior de la columna y sale por acá con una concentración de CO2 determinada. Se necesita calcular la relación líquido-gas mínimo para poder determinar el número de etapas. Primero necesitamos la tabla que nos da la constante de Henry para calcular la línea de equilibrio para el CO2, que a 5 grados centígrados es igual a 876 atmósferas fracción molar. Despejando o sustituyendo estos datos en la ley de Henry, obtenemos que Y es igual a 87.6x. Hacemos una tabla en donde suponemos del lado del eje de las X valores determinados para X y calculamos Y con la ecuación. Esos datos vamos a pasarlos de fracciones molares a relaciones molares con las ecuaciones que ya se vieron en teoría, que son estas, obteniendo una tabla en donde se presentan en la columna 3 y 4 los valores de las relaciones molares de X y Y respectivamente, los cuales van a ser graficados en un diagrama XY, obteniendo esta línea que es la línea de equilibrio, en donde la relación molar del soluto en el líquido se pone en el eje X y en el eje Y la relación molar del soluto del gas. Vamos a graficar también esa relación molar del gas en la entrada y obtenemos la línea naranja como se presenta en esta gráfica. Se analiza la recuperación porcentual, es decir, si nosotros estamos pretendiendo recuperar el 92% de CO2, entonces en la salida hay un 8% de CO2 que se alimentó. Primero se calculan los moles del gas portador, haciendo la multiplicación de la base de cálculo por la fracción de N2 o de nitrógeno, y después hacemos el cálculo de CO2 fuera o en la salida. Esto se calcula multiplicando la fracción mol de entrada por la fracción de salida, es decir, 0.1 por 0.08, y eso nos da un valor de 0.008 mol de CO2 en la salida. Por lo tanto, Y1 es igual a los moles de CO2 en la salida sobre los moles del gas portador, que nos da un valor de 0.008888. Ahora sí podemos sacar la pendiente de la relación L sobre G mínima, trazando una línea que pasa por el punto Y1, X0, hasta la intersección con la curva de equilibrio en YN más 1. Los puntos son Y1, X1, y esa interacción que tenemos acá entre la línea naranja y la línea azul nos da un valor de X aproximadamente igual a 0.001137, con los cuales obtenemos el punto que nos faltaba para poder determinar la pendiente de forma gráfica o de manera analítica. De manera analítica restamos Y2 menos Y1 sobre X
2 menos x1 nos va a dar la pendiente, que es de 89.905. De manera gráfica también podemos obtener ese valor, como se muestra en esta gráfica. El problema dice que el flujo del líquido es 1.5 el flujo mínimo del líquido. Despejando del valor obtenido anteriormente, obtenemos que el líquido es igual a 121.371 moles por hora. Ahora vamos a hacer el balance de materia. Entradas son igual a salidas de nuestra columna. Sustituyendo los datos conocidos y desarrollando la ecuación de manera algebraica, obtenemos que X en la salida del líquido es igual a 0.000758. Con estos datos se completan los puntos para trazar la línea de operación, como se muestra en esta figura, esta gráfica, en donde la línea amarilla nos da la línea de operación respectiva, que nos va a servir para trazar las etapas en forma de escalera, alternando entre la curva de equilibrio y la línea de operación, quedándonos esta gráfica que aquí tenemos. El número de etapas son 1, 2, 3 y 4 aproximadamente 1. Esta fracción la podemos sacar utilizando los datos de x4 y x5 con esta fórmula, obteniendo una fracción aproximada de 0.1. Y bueno, el problema nos está diciendo que calculemos el número de etapas que se requieren para absorber el 92% de CO2, el cual es igual a 4.1. Esta es la bibliografía utilizada y por el momento es todo. Gracias.